está ese momento estelar en esas imágenes. A mí me gusta, ponlo ahí. Ajá. Oye, Ronnie, sí. Ahí está. Sí, claro, porque es el momento de la elección, ¿no? Están los papelitos. Van anotando ahí los candidatos, los cardenales electores, camino al papado. Eso ojalá sea, o suele ser, José Alejo, un camino sencillo, pero son en total, ¿cuántos van a elegir, Alejo? ¿Cuántos cardenales eligen? En total, los cardenales electores son 133. ¿Cuántos acuden en total? En total, el colegio cardenalicio está compuesto por 252 cardenales, pero solo 133 pueden votar en esta elección papal porque es lo que establece el derecho canónico. Aquellos cardenales que excedan los 80 años de edad no pueden participar, no son electores, sino los que están menores de 80 años de edad. Ahora, fíjate tú, esto es bien interesante, ¿no? Como el tras bastidores, vamos a decirlo así, ¿no? Y los análisis previos. Fíjate que son esos 133 los que ingresan a la Capilla Sixtina. 133 los que efectivamente ingresan a la Capilla Sixtina, y es un colegio cardenalicio muy diverso porque el Papa Francisco se encargó antes de su muerte, por supuesto como ministerio petrino, de nombrar a cardenales que incluso la Iglesia jamás había nominado en África, en Oceanía, en Filipinas, en distintas partes del mundo, para él decir que la Iglesia, lo dijo una vez, para hacer de la Iglesia más universal, que todos, cuando hay un cónclave como es este que se va a celebrar el próximo miércoles, sea más universal y todo el mundo tenga participación. De hecho, ahorita vamos a ver un gráfico que es el continente americano, donde nosotros, por supuesto, estamos y de alguna otra manera inmersos en este cónclave, y que tiene mucha influencia en esta elección papal. Vamos a ver ahorita a continuación este cónclave, Juancho, para que nos ubiquemos todos. Esto viene desde Canadá, hasta la Argentina. Hasta la Argentina, hasta por allá abajo en Chile, ahí lo vemos, mira, ve. Ajá. Son 2 cardenales electores en México, 4 en Centroamérica, que incluye Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Belice, efectivamente, Belice, 4 electores en Canadá y Estados Unidos, por supuesto, por ser un país inmenso y tener arquidiócesis súper importante. Tiene 10 cardenales electores. Dentro de esos 10 cardenales está uno papable que se llama el cardenal McCartney, que él es uno de los influyentes dentro del ala conservadora del Vaticano. Incluso le llevó la contraria en muchas de las homilías, inclusive los documentos que promulgaba el Papa Francisco. Y en América del Sur, en nuestro continente, hay 17 cardenales que son electores. Repasamos: México 2, Centroamérica 4, América del Sur 17, Estados Unidos 10 y Canadá 4. Ajá, ahora fíjate tú, ¿cuántos votos hay aquí para el Papa, para el nuevo Papa? Aquí vamos a contar 17. Pon ahí el teléfono, ayúdanos, Mimi, ayúdanos. Ajá. A ver, Ronnie, tú que eres bueno, 39 votos. Hay 39 votos. De un total de 89 que necesita para ser el Papa, para el Papa ser electo. Vamos a analizar un poco la influencia. Interesante esto. ¿Cuántos cardenales son? Perdón, que se me fue la... 39. 39 cardenales, que son 39 votos, que tienen mucha influencia el continente americano en toda la revolución que hizo el Papa Francisco dentro del pontificado, porque estos cardenales, que en su gran mayoría fueron creados por el Papa Francisco, pueden darle un voto a un cardenal que siga la misma línea del Papa Francisco, partiendo de allí. Atención, de estos 39 votos pueden ir a un cardenal que siga la línea del Papa Francisco, porque la gran mayoría de estos cardenales del continente americano fueron creados por el Papa Francisco y quieren una línea más, si se quiere, liberal, abierta a las necesidades que tiene la Iglesia, y también siguiendo, Juancho, esta línea que tiene o que tuvo el Papa Francisco durante su pontificado. Entonces hay que ver cómo influye el continente americano en estas elecciones, en esta votación, que es importante para toda Latinoamérica. Seguirá un Papa latinoamericano. También se rumora que es papable un cardenal de Uruguay, que es un poco cercano a la línea del Papa Francisco, que ellos por supuesto están allí en esa línea que busca la Iglesia Católica para el Papa Francisco. Sí, que no haya como una ruptura, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente. Se podría hablar incluso hasta de un retroceso, puede ser. De estos una institución humana. De estos 39 cardenales, aproximadamente, vamos a suponer que 4 sean conservadores, que no quieren seguir la línea del Papa Francisco, quieren una iglesia más tradicional, más tridentina, como le llamaríamos.
Claro, más previo, bueno, por decirlo así, por supuesto, previo, la anterior al Concilio Vaticano Efectivamente, II, que no contó nunca tampoco con un consenso absoluto. De hecho, posteriormente ha habido cisma. Sí, claro, Eso no reciente En en Alemania España. hubo un Ajá. cisma reciente porque los obispos o la conferencia episcopal alemana estuvo un poco en desacuerdo de las líneas pontificales del Papa Francisco, todo este tema de la inclusión de los homosexuales, de los casados, de los divorciados que pudieran recibir la comunión. Entonces ellos, como un catolicismo muy tradicional, estaban un poco en desacuerdo a la línea del Papa Francisco. En este gráfico, lamentablemente, Venezuela no tiene votos porque nuestros dos cardenales, el cardenal Baltasar Porras, que es el arzobispo emérito de Caracas, y también Baltasar y también el cardenal Diego Padrón, no tiene votos porque ya exceden los 80 años de edad. Venezuela, cuando se eligió al Papa Francisco en el año 2013, sí tuvo participación con el entonces arzobispo de Caracas, el cardenal Urosa Sabino. Pero aquí vemos un poco los cardenales electores, lo que decíamos, de estos 135 solamente van a votar 133 porque dos cardenales por motivos de salud no pueden participar en el cónclave y no van a viajar a Roma. El 80% de estos cardenales electores fueron nombrados por el Papa Francisco. Bueno. Estamos hablando de un total Además la movía, de sabía cómo moverla. Sí, total. El Papa Francisco, ¿no? totalmente astuto dentro de su línea como Papa para mantener un poco esa línea, o si se quiere, esa sucesión un poco liberal o abierta al público, a las necesidades de la Iglesia. Lo que él reformó para mantener esas reformas un poco del Papa Francisco, conociendo lo que llevó ese aire latinoamericano, como lo hemos dicho, al Vaticano, a la Iglesia Católica, y que también sirvió para que la catolicidad aumentara en el mundo, Juancho. Él fue un poco astuto. Claro. 110 cardenales, mire, de los 135, 110 fueron creados por Francisco. Entonces, probablemente uno de esos cardenales que fueron creados por él salga electo Papa. Interesante esto. Alejo, ¿cuánto podría llevar esto, Alejo? Una pregunta muy importante que se ha hecho la prensa internacional y también toda la feligresía católica es ¿cuánto va a durar este cónclave 2025? Vamos a analizar otro de los gráficos donde se muestra la celebración de los otros cónclaves pasados, comenzando desde el pontificado de Pío XI, hasta el actual que falleció, que por supuesto fue el Papa Francisco. Tenemos que ir entonces al siglo XX. Al siglo XX, aquí está, duración de los cónclaves en el último siglo. En el año 1992, el Pío XI fue elegido en 5 días. Se tardó bastante, estamos hablando de aproximadamente 7 votaciones, exacto, 1922. Luego, en el año 1939, Pío XII, su elección se produjo en 2 días. La Iglesia Católica, el mundo estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1935 a 1942, estaba en apogeo la guerra y los cardenales, por supuesto, necesitaban ponerse de acuerdo para elegir a un papa. Al Papa Pío XII le tocó súper duro el papado por la guerra. Lo asociaron mucho con el nazismo, sí, claro. al Papa Pío XII. En el año 1958, Juan XXIII lo eligieron al 4º día. Luego, en el 1973, el Papa Pablo VI fue electo en 3 días, efectivamente. ¿Y fue el que propuso el concilio? No, lo propuso Juan XXIII y Pablo VI le dio continuidad. Claro, Juan XXIII, exacto. Ahí me había quedado yo, sí, ¿no? Sí. Los 60. Sí. Luego, el año 1978, conocido como el año de los 3 papas, porque tuvimos la muerte de Pablo VI, luego la elección de Juan Pablo I, que duró 2 días, y posterior a la muerte del Papa Juan Pablo I, que fue con tan solo 31 días en el pontificado, lo encontraron muerto en su cama de un infarto, y en el 1968, en el mismo año, Juan Pablo II fue elegido en 5 días. También a los cardenales le costó ponerse de acuerdo para elegir al sucesor de Juan Pablo I. El consenso. Luego, sí, Juan Pablo II fue electo a la 7ª votación aproximadamente. Y después, en el año 2005, Benedicto XVI, su elección se produjo en 2 días. Ya sabíamos que era uno de los papables fuertes, porque era el decano del Colegio Cardenalicio, además colaborador directo del Papa Juan Pablo II, mano derecha. Los cardenales ya sabían que podía ser electo él. Y en el año 2013, cuando Francisco fue electo también, fue en 2 días, súper rápido, porque recordemos que el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, tuvo votos en el cónclave donde eligieron al Papa Benedicto XVI. Entonces los cardenales ya sabían que él también podía ser uno de los fuertes. Pero la pregunta es, en el cónclave 2025, ¿cuánto dura? Se rumora que puede durar entre 3 y 5 días. Esto sucede... ¿Cuántas votaciones al día? Van a ser 4 votaciones al día. El día miércoles solamente se va a producir una sola votación, porque siempre la primera votación es la más larga, porque hacen la misa proleyendo pontífice y donde los cardenales juran en la Capilla Sixtina que no van a decir nada de lo que sucede ahí.
pero van a Una ser... logia. Exacto, pero van a ser después del miércoles 4 votaciones. 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde. Esa misa sí es pública, obviamente. Esa es pública, sí. Y se rumora que va a durar mucho el cónclave porque los cardenales no se conocen, porque primero fueron creados por el Papa Francisco y luego pertenecen a distintos continentes del mundo, y se rumora que va a durar un poco más, de entre 3 y 5 días, pero esperemos que sea menos días. Ahora, Monseñor Porras está Monseñor Porras está participando de las congregaciones generales como cardenal, así sea no elector, debe participar en estas congregaciones generales. Claro, en el caso de Monseñor Padrón... él sí No viajó ya, por temas de salud y está está acá en Venezuela. Entonces, mucha Pero expectativa. este ¿Cómo es el está la análisis. iglesia en Venezuela, Leo? La iglesia en Tú que Venezuela... está cercano ahí a... Hoy la Catedral de Caracas va a celebrar una misa a las 5 de la tarde para finalizar los novenarios del Papa Francisco y también para pedir por este nuevo Papa. Lo va a presidir Monseñor Jesús González Jesús de Zárate, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Arzobispo con ahora demás de obispos que están Valencia. reunidos, arzobispo Valencia. Así que estas son, si se ¿Dónde va a ser quiere, esa misa? los análisis en la Iglesia Catedral de En la Caracas. Catedral de Caracas. Todo el mundo la expectativa, ¿no? Así es. Y a esperar información de la Santa Sede. Aquí estaremos en esta sección analizando el cónclave 2026. El futuro de la iglesia. Así es. Vamos a ver qué pasa. Gracias por ¿Tú qué dices, acompañarnos, Ale? Juancho. ¿Tú qué dices? No podemos un pronóstico. Tenemos nuestro corazón en Parolín y en Tagle, como posibles sucesores del Papa Tagler Francisco. es El filipino. el Es filipino. un cardenal filipino que sigue un poco la línea del Papa Francisco y es cercano al pueblo católico. Hagan sus apuestas, entonces, porque ocurre, pero a orar mucho, ¿no? Esto es después de todo, esto es humano. Pero Es el interviene Espíritu Santo el que dirige. Exactamente, así que si bien van a estar encerraditos ahí los cardenales, sí, la quiniela, Ronnie, ve acá. Entonces, fíjate lo siguiente, Alejo. Nada, hay que acompañar en oración a la iglesia. Es así, que el Espíritu Santo dirija y usted mañana conéctese con el solidario, que tenemos otro especial del cónclave Camino al Papá. Igual Trinita Sabeo, por supuesto, todo el equipo internacional es preparado para toda esta interesante jornada que comienza este día miércoles en el Vaticano. Bueno, Dios bendiga al mundo, Gracias. Dios bendiga a la iglesia y Dios bendiga a Venezuela. Amén. Ya regresamos con más del solidario de la televisión.